La Universidad Nacional de Colombia presenta La paradoja del brillo, un documental de Alberto Maya y Rodolfo Ramírez. El oro es un elemento químico como cualquier otro, pero lo extraño es que la sociedad le ha dado a este metal valores de exagerada importancia, mediante justificaciones que aparentemente son ciertas, pero que en realidad son falsas. Sabemos que el oro, como los otros elementos químicos, se formó en un proceso cósmico de transformación de átomos de hidrógeno en otros elementos mediante la interacción de la materia, la gravedad y la presión en el espacio. De manera similar se formó el planeta Tierra hace 4.500 millones de años, mediante la agrupación de remanentes de estrellas colapsadas que entre otros elementos contenían oro. La humanidad ha observado que el oro es un metal brillante parecido al Sol, y en algunas culturas al maíz, que es estable, resistente a la corrosión, cuyas características permanecen intactas durante milenios. A partir de esta observación y debido a la dificultad para encontrarlo en la Tierra, se le ha considerado artificialmente símbolo de pureza, eternidad, poder y abundancia. Por estas razones se busca atesorarlo a toda costa, sin detenerse ante el consecuente deterioro ambiental y social que implica su extracción, ni siquiera ante el correspondiente sacrificio de muchas vidas humanas. Por lo tanto, el afán de poseerlo llega a convertirse en un símbolo de la insensatez humana. Esta es la paradoja del brillo. Los habitantes de la Colombia prehispánica explotaban el oro, indudablemente. La facilidad de encontrarlo en las arenas auríferas de los ríos que bajan desde la cordillera occidental y desde la cordillera central, inclusive en la Sierra Nevada de Santa Marta, hizo que muy rápidamente se organizaran explotaciones masivas de oro de aluvión. Tenemos el caso de Buriticá, en el macizo antioqueño, en donde las quebradas que arrastraban arenas auríferas fueron canalizadas, se hicieron grandes pozos, diques, etcétera, para lograr pues una producción muy grande de oro. La mayor parte de la explotación de oro, hay que decirlo, fue de este tipo. Había también, por supuesto, minería de oro en socavones, pero fue mucho menos abundante que la explotación de los aluviones. En nuestra cultura, el oro es como el grano de maíz, que el grano de maíz tiene mucha relación desde la parte espiritual, desde la cosmovisión, porque está muy relacionado con nuestra madre tierra. Es algo espiritual, es algo que ritual, no es se mira con un beneficio comercial, sino que anteriormente, teniendo en cuenta lo de nuestros mayores, se utilizaba mucho para las ceremonias, se utilizaba mucho para adornos de la vestimenta y se hacían intercambios entre comunidades. Para nosotros el oro se entiende como la sangre de la tierra, digamos, para nosotros, así como a las mujeres nos viene el periodo y la menstruación, la tierra también menstruó, y menstruó oro. Entonces para nosotros el oro es como esa energía seimuque, pura de la tierra, de nuestra madre naturaleza, que tiene una gravedad, como lo tienen las mujeres que son puras, son seimuque, son vírgenes para nosotros, que permiten generar un equilibrio en la comunidad. Fabricábamos en amuqui pequeños objetos que representaban, digamos, esa energía que estaba en todo lo que existe en la naturaleza, en pequeños objetos, para hacer nuestros pagamentos, para hacer nuestra retribución. Para aquellos que habitaron este territorio entre el 500 a.C. hasta la época de la conquista, el oro fue un material supremamente importante. Tenía básicamente este valor de ser un material que podía encarnar las formas sagradas, en el cual ciertas concepciones mitológicas profundas podían ser plasmadas y que podía adornar a estos gobernantes o ser llevado
a piezas de ofrenda, y ese fue básicamente el valor que tuvo, pero nunca un valor monetario. No tenemos ninguna evidencia sólida de que el oro haya sido utilizado como medio de intercambio, que se utilizase como se usa hoy en día el dinero para convertirse en un patrón de valor universal por el cual el resto de las mercancías pudiesen medirse. La paradoja del oro resultante para los indígenas fue que este metal significaba alegría, exaltación de sus valores culturales y de su espiritualidad. Y luego de la invasión europea, cuya intención destructiva está consignada en el diario de Cristóbal Colón, se trocó en profunda tristeza, degradación de sus principios y aniquilación étnica. Diario de Cristóbal Colón, sábado 13 de octubre de 1492. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi de que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado de un agujero que tienen a la nariz. Y por señas pude entender que, yendo al sur o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy mucho. Cuando se produjo los descubrimientos y la conquista, con el consiguiente despoblamiento de la población, de 20 millones de seguidores de Montezuma en 3 o 4 décadas, después de 1519 quedaron reducidos solamente a 1 millón. En el caso de los Andes, después de que Pizarro llegara a Cajamarca en 1532, una población nativa calculada en 8 o 10 millones, también después de 3 o 4 décadas quedó reducida a ese millón. Ahora, no existe efectivamente precedente alguno que una colonización haya producido catástrofes de esa naturaleza. Cuando los indígenas se enfrentaron a la codicia de los europeos por el oro, fue algo que en un primer momento no lograron entender muy claramente, porque desprovistos del conocimiento de lo que el oro podía hacer en el mercado capitalista, de que podía el oro ser intercambiado y producir toda serie de bienes terrenales que proporcionaban muchísimas alegrías a los poseedores, pues no entendían por qué tanta ansia por ir detrás de ese metal. Diario de Cristóbal Colón, domingo 14 de octubre de 1492. Esta gente es muy címplice en armas. Vuestras altezas, cuando mandaren, pueden los todos llevar a Castilla, o tenellos en la misma isla captivos, porque con 50 hombres los ternan todos sojuzgados, y les harán hacer todo lo que quisieren. Cuando llegan a nuestros territorios, lo primero que hacen es apoderarse de la tierra, saquear los recursos, utilizarnos como esclavos, maltratarnos, abusar de nuestras mujeres y empezar a imponer la religión y empezar a imponer el idioma, el castellano. Nosotros teníamos una forma de vida comunitaria, colectiva, armónica con la tierra, con la naturaleza, teníamos unos códigos de convivencia y también unos códigos de guerra. En esos códigos de guerra se respetaba al contendiente, se respetaba al que perdía en ese enfrentamiento. Y había una forma, digamos, de entenderse y de integrarlo al proceso territorial que se dominaba. Juan de Castellanos. Elegías de varones ilustres de Indias, siglo XVI. Y así que los hombres que vinieron en los primeros años fueron tales que sin refrenamiento consumieron innumerables indios naturales. Tan grande fue la prisa que les dieron en uso de labranzas y metales, y eran tan excesivos los tormentos que se mataban ellos por momentos. Es muy paradójico porque si bien antes de la conquista el oro era símbolo pues, de vida, de transformación, de fertilidad, para los indígenas se convirtió después de la conquista en muerte, ¿no? En destrucción, en saqueo. El hecho de poseer objetos de oro fue
complicado para los indígenas, ¿no? Fueron saqueados, fueron pues objeto de todos estos objetos de esta persecución de idolatrías, porque se creía pues que eran objetos demoníacos, ¿no? Porque tenían que ver pues con todo ese mundo ritual y ese mundo de lo religioso, ¿no? Fue de alguna manera un motivo de destrucción para ellos. Juan Rodríguez Freile, El Carnero, 1636. En el Pirú fue donde sonó primero este nombre dorado, donde Sebastián de Belalcázar, andando en aquellas guerras o conquistas, tocó con un indio de este reino de los de Bogotá, el cual le dijo que cuando querían en su tierra hacer su rey, lo llevaban a una laguna muy grande, y allí lo doraban todo, o le cubrían de oro, y con muchas fiestas lo hacían rey. De aquí vino a decir el don Sebastián: vamos a buscar este indio dorado. Los que justificaban la conquista utilizaron dos leyendas que les hicieron creer, sobre todo que en la región del Caribe, las personas y los grupos humanos practicaban la antropofagia, ¿no es cierto? Se comían unos a otros. Y al mismo tiempo, como compensación, surgió la leyenda del dorado, es decir, la esperanza que en alguna parte, no se sabía con exactitud dónde, habían riquezas similares a las que ya se habían encontrado, tanto en México como en la Colombia colonial y como en el Perú, de tal manera que esa búsqueda, que por cierto fue infructuosa, fue siempre una especie de imán de atracción para muchísimas gentes, y no solamente españoles, sino también la gente nativa de aquí. En 1537 estaba en el cacicato del Saque, en Quemuichatocha, y cuando llegaron los españoles, el 20 de agosto de 1537, le dio un abrazo Jiménez de Quesada. A ningún cacique se podía abrazar, le dio ese abrazo, y los unzas eran los indígenas de esta región, despavoridos se fugaron, lo dejaron solo. Entonces le exigieron un gran tesoro, o sea que tenía que tener toda una pieza del bohío llena de mucho oro. Así se buscó el oro por todos los lugares y se dio un botín grande que se considera en la historia como el botín más grande que dieron los indígenas en Colombia, en esta zona de la actual Colombia. La historia de Colombia comenzó con el secuestro. En Barbacoa siempre ha estado el oro en abundancia, pero después de la invasión europea no ha sido nuestro. Antes de la conquista, los indígenas de las etnias iscuandés, tapajes, barbacoas, sanguiangas y telembíes habitaban los territorios del actual municipio de Barbacoas, puerto fluvial ubicado en la zona selvática del occidente del departamento de Nariño, en la confluencia de los ríos Telembí y Huelmambí. En el año 1600 los españoles se asentaron en esta región en la que encontraron el oro, y desde entonces se ha extraído en diferentes escalas de intensidad. Esta explotación en el siglo XX se ha realizado utilizando dragas y retroexcavadoras, lo cual ha ocasionado un grave deterioro ecoambiental y al mismo tiempo una catástrofe social, propiciada por la desidia del Estado que no controla las regalías, que no construye infraestructura ni organiza un tejido social, exponiendo la región a la violencia ejercida
por grupos armados relacionados con el narcotráfico. Todos sabemos que la explotación del oro en Barbacoas parte a partir de la fundación de Barbacoas, cuando se fundó Barbacoas, que los primeros españoles, ¿cierto?, que hicieron presencia aquí en Barbacoas, como Francisco de la Parada, dentro de tantos fundadores en 1616. Los primeros negros traídos aquí en Barbacoas en forma de esclavizados, fueron traídos para sacar oro, ¿cierto? Para sacar oro, para sacar de Barbacoas, para llevar a España, para llevar a todos los países, Francia, Alemania, a los Estados Unidos, ¿sí? Desde allí comienza la explotación minera aquí a través de las formas artesanales, de las formas tradicionales. En el proceso erosivo que producen los ríos a lo largo de millones de años, estas vetas son lavadas, destruidas, abrazadas por las corrientes de agua, de modo que las partículas que aparecen en los remansos de estos ríos son las que los mismos ríos acarrean con la arena que ellos erodan por gravedad, pues, en esas cordilleras. ¿Esto qué significa? Que existe oro en todos los ríos, ya sea afluentes del río Pacoal o del Telembí. Si bien es cierto que en todos los ríos del Pacífico de Nariño hay oro, abunda mucho más en el Telembí. Digamos, uno no podía entender de otra manera que un elemento fundamental, una actividad fundamental de la economía campesina en esos municipios, además de la agricultura, es el oro. E incluso estos municipios han sobrevivido, como están tan alejados del centro, han sobrevivido aislados, y la única posibilidad de mantenerse y de tener algunas formas de vida un poco decentes ha sido la explotación de oro. La gente de Barbacoas creció en medio de la presencia aurífera. Desde muy niños tuvieron la oportunidad de visitar los aluviones y de adornarse con objetos de oro. La mayoría de estas costumbres se han quedado en el imaginario de los habitantes. Nace un niño y lo primero que lo vamos a visitar y de regalo le llevamos una culebrita de oro. El otro, desde que un niño nace ya tiene joyas. Cuando uno es de los 3 años, que los padres no lo pueden dejar con la tía, con la sobrina, ni tampoco iba a la escuela en ese entonces, se lo llevaban a la mina. Y allá comenzaba uno los inicios de la minería de toda la juventud de nuestra era. Desde pequeño, al irse mis padres a trabajar, nos llevaban a las labores mineras y estando grandecitos ya empecé a manobrear las piedras, sí, los cachos, la batea, por lo tanto, desde niño. Y luego, en mi época de juventud, con la motobomba, después con la draga casera, el método de la succión en los cauces de los ríos, y finalmente incursioné en la mediana minería con retroexcavadora. Extranjeros que explotaron aquí en Barbacoas en muchas partes, hubieron alemanes, hubieron portugueses, y último, hasta 1974, estuvo aquí la compañía minera Chocó Pacífico, que era de americanos, una compañía de americanos, que llegó en 1936, ¿sí? Y se fue en 1974. Explotó todo el cauce del río Telembí, parte del río Huelmambí, parte del río Ñambí, ¿sí? Toda esta zona, sacando oro por toneladas. Esta explotación minera a gran escala produjo un impacto tanto cultural como ambiental y social. En la parte ambiental, modificó los cursos de los ríos, dañó los bosques y a nivel cultural rompió las estructuras culturales tradicionales que en esa época se venían dando aquí en Barbacoas. ¿Qué le dejó a los colombianos esta rapiña? A los negros del Telembí, su río pobre, destruido, saqueado.
al país el gran subdesarrollo. Estas gentes, descendientes de esclavos africanos, compiten así en la extracción del oro con las implacables dragas que de un solo bocado se llevan tanto como el trabajo de todos ellos en mucho tiempo. Escarbando en el agua, difícilmente logran sacar contaditas migajas de un oro que a los colombianos siempre se nos fue de las manos. Los negros designan con la palabra africana barbacoa la batea con que sacan el oro. La barbacoa le dio el nombre al pueblo de Barbacoa. El oro es un metal que encanta por momento y nos desencanta por mucho tiempo. Nos encantó porque lo miramos pasar el oro, pasó por nuestros ojos, ¿sí? Pero nunca fue nuestro. Una retro, para poder sacar, digamos, 2 libras de oro, 1 kilo, digamos así, tiene que remover un promedio casi de unos 20.000 metros cúbicos de tierra. Uno de los fenómenos que más ha marcado el plan de destrucción de la naturaleza fue el de extracción con las retros. ¿Sí? Porque en ese momento se utilizó un metal llamado mercurio que hacía que separaba al oro de la tierra. ¿Sí? Pero esto es un medio no convencional que perjudica al medio ambiente. ¿Sí? Y el otro sistema con las retros es que se destruía la parte de la fauna, ¿sí? Y de la flora. Barbacoas hace unos años, muy atrás, era un paraíso. Con la llegada de la minería a gran escala, trajo consigo cantidad de males, de plagas, como es los grupos armados. Luego, cuando el oro se pone como un poco escaso, viene otra plaga que es la coca, que ha ido como ayudando a que se afiance más en nuestro municipio estos grupos armados. En la actualidad, en Barbacoas convergen todos los actores conflictos que tiene Colombia. Hay guerrilla, hay paramilitares, hay delincuencia común. En un tiempo trajo bastante violencia. Trajo bastante violencia porque por medio de esas dragas entraron bastante gentes que no eran de aquí, de estas tierras. Esa gente formaron matazones y ellos se mataban por el oro, por unos contra otros. Entonces lo que trajo fue bastante violencia. Y ya esa violencia fue generando más violencia, por eso los grupos subversivos han llegado aquí a Barbacoas, empezando desde las dragas, no ahora que esté la cuestión esa de la coca. En el momento que aparecen los cultivos ilícitos aquí, que no los trajimos nosotros, ¿cierto? Los cultivos ilícitos aparecen en la medida que se va acabando la cuestión de la minería por las retros cada hora, van apareciendo los cultivos ilícitos. Entonces la gente de acá se comienza a dar cuenta de que ve que la coca. La población centró sus esperanzas de vida en la extracción del material, aunque la realidad muestre que son esperanzas injustificadas, como lo evidencia el caso de los administradores locales que no tienen claridad en la manera de invertir los exiguos recursos provenientes de las regalías del oro y descuidan prioridades centrales como la construcción de carreteras, acueducto o alcantarillado, dignos de un municipio que tanta riqueza le ha dado al país. Desgracias, porque a pesar de estar en tanta entrante riqueza, Barbacoa ha sido muy mal manejado siempre. Las regalías de la producción de oro que siempre la ha recibido Barbacoas, a través de los años se ha perdido. Luego de eso hubo un proceso de la gran minería, la minería de retroexcavadora, o hablemos de mediana minería. Y le cuento que en ese entonces se desplomaron las regalías. Barbacoa estaba recibiendo entre 150 y 180 millones de pesos mensuales y llegó a cero. Porque la mediana minería y la gran minería del oro no lo vende en Barbacoa, no lo declara por Barbacoa. La mayoría de los mineros eran paisas, eran de otras regiones del país y los venden a nombre de sus municipios. Desafortunadamente no tenemos políticas de Estado que tiendan realmente a hacer una explotación con beneficio social. Las políticas de Estado en lo que tiene que ver con la explotación del oro han sido una política de saqueo, darle posibilidad al gran capital. Realmente lo que más el pueblo solicita es la carretera. Lo que sí quedó definido fue lo del acueducto, que arranca próximamente,
el estadio, voy a subir a hacer las gestiones para que arranque también la modificación, porque no se puede hacer un estadio nuevo. Él lo dijo, voy a ayudar, pero no puedo construir un estadio nuevo. Le dije que habíamos emitido muchos profesionales a los clubes de fútbol del país, que en ese pedregal que le había servido de helipuerto, allí se han convertido en profesionales. Telenví Castillo, Weiner Castillo, Rosero, Wander Vargas y otros. Entonces él lo retomó en su discurso y dijo, en ese pedregal se hicieron tan buenos esos profesionales, yo voy a ayudar con una canchita. Igualmente el señor presidente se comprometió a hacer las gestiones porque dice que no tiene recursos más la nación. Si los dineros se han esfumado, pues se va a recuperar. Ay, el oro, no sé dónde está, pues parece que se va a acabar. Ay, el oro, no sé dónde está, pues parece que se va a acabar. Ay, el oro, no sé a dónde está, pues parece que se va a Marmato se está acabando, Marmato ya quiere hundirse, porque le están desquiciando la parte que tiene firme. Y yo como estoy nervioso, ya voy a vender la mina, voy a salirme de pobre, a salirme de la ruina. También he hecho una molida, me quedaron 100 millones, me persiguen las sardinas, tengo amigos a montones, ya voy a vender la mina, no voy a joderme más, ¿qué más le pido a la vida? Ya voy a descansar. Por eso es bueno el Marmato, porque se consigue plata, y ahora que tengo modo, soy amplio con las muchachas. Esta zona de Colombia, a la que también le debemos nuestra independencia, 200 años después, parece condenada a ser destruida y desaparecer. El municipio de Marmato se encuentra en un cerro en la ribera occidental del río Cauca, en el departamento de Caldas. Esta región fue habitada desde el año 500 a.C. hasta el 600 después de Cristo por culturas quimbayas tempranas. Después del año 600 de nuestra era hasta el año 1600, florecieron allí las culturas Carrapa y Quimbaya, quienes fueron orfebres muy destacados, creadores de obras emblemáticas del arte precolombino como los reconocidos poporos. En este cerro tenemos una roca o un mineral que se llama marmatita. Este nombre se lo dieron hace más de 500 años. Aquí tenemos una roca con mineral en donde podemos observar lo que es la pirita y también vemos un puntico más oscuro acá, que eso es lo que llamamos marmatita, ¿cierto? Entonces, debido a ese mineral, de la existencia de este mineral se deriva el nombre de marmato. Y se dice que donde hay marmatita hay muy buen oro. En 1537, los españoles se asentaron en estos territorios, trajeron esclavos africanos para explotar las minas y luego enviaron el oro a España. Durante el periodo de las luchas por la independencia se pactó un empréstito con Gran Bretaña para financiar la campaña libertadora, otorgando como prenda de pago el arriendo de las minas de oro de Marmato durante 20 años, pacto que se cumplió a cabalidad. Hay una época importante en la historia de Colombia sobre Marmato, que es la época de la independencia. Tanto así que con los producidos de oro de Marmato, con las minas de Marmato, fueron pignoradas, hipotecadas o dadas en prenda, como se le quiera decir, al gobierno británico, al gobierno inglés, para conseguir la financiación de la campaña libertadora. Aquí estuvieron varias compañías inglesas durante mucho tiempo, 20 años, hasta hubo un famoso pleito porque eran arrendadas por 20 años, pero las explotaban día y noche. Entonces nosotros decimos que fueron entregadas durante 40 años. Imagínese usted la explotación de este cerro durante 40 años y todavía dando oro.
Posteriormente quedaron explotando la mina grandes empresas de capital mixto y pequeños mineros que también causan daños al medio ambiente. Marmato es un centro histórico, como Jericó, bueno, como muchos otros que hay en el país, está declarado bien de interés cultural de carácter nacional. Ciertamente que por las formas de la explotación aurífera tradicional, ¿cierto? En la que cada propietario de su casita también era la boca de ingreso a la mina, a esas minas que constituían esa especie de vacíos subterráneos que se iban sobreponiendo en esa montaña donde está localizada Marmato. Ha producido problemas de estabilidad. El debate se ha suscitado porque la idea es que a raíz de un gran derrumbe que hubo en Marmato hace un par de años, 2-3 años, pensar que puede dejar de ser un bien de interés cultural nacional y simplemente demuelan totalmente el poblado y se dedique algo así como a la explotación únicamente del oro. Actualmente el consorcio canadiense de las empresas Medoro y Gran Colombia Gold adquirió las minas principales y tiene planeado explotarlas a cielo abierto. Esto implicaría que el cerro entero desaparecería y en su lugar quedaría un área desértica y contaminada. La zona de Marmato aún tiene reservas calculadas entre 7.5 y 9 millones de onzas Troy. El municipio actual alberga una población aproximada de 7.600 habitantes, la mayoría de los cuales se debate en la pobreza y la incertidumbre de un desplazamiento o reubicación en condiciones muy desfavorables. En este momento tenemos gran problema pues con la minería de Marmato, porque han venido algunas compañías, algunas multinacionales, entonces han querido como comprar las minas. Y realmente en este último envite que nos hicieron muchísimo daño, porque ellos compraron sí algunas minas y mucha gente las han vendido hasta varias veces, pero un daño grandísimo porque ellos decían que venían a que esto pues fuera más floreciente, a hacer una minería más tecnificada y resulta que acabaron con lo que teníamos. No sé si ustedes de pronto han visto la destrucción de los molinos, entonces iban a venir a emplear más gente ya que esto tuviera un mejor desarrollo. No sé con qué si acabaron con las bases de donde se procesaba el oro, que son los molinos. Estas minas estaban siendo explotadas, ¿cierto? Ellos adquirieron esto y suspendieron la explotación de estas minas, dando como resultado un gran desempleo en el municipio, ¿cierto? Porque todos estos mineros quedaron cesantes. Debido a eso, entonces muchos se dedican a lo que llamamos aquí el bariqueo. El minero se va a la mina. Allí existen las vetas y entonces esas vetas no las trabajan sino a subsistencia, o sea que esta viene a ser una minería de subsistencia. El guachero o el barequero subsiste con lo que guacha 3, 4 bulticos y con eso los lleva a las pequeñas plantas y eso ahí logra su subsistencia para poder mercar él y sostener su familia. ¿Qué dinero da eso? Unas veces da mucho, otras veces da muy poquito. Unas veces tiene uno un día de 60, 70 mil pesos, que es muy buena plata. Y otras veces tiene un día de 20, 15 mil pesos, pero entonces uno se consigue la comidita. Y estas personas en sí no se protegen, entonces están entrando a la deriva a explotar al guacheo y entonces no se están protegiendo. De ahí que el compañero en la noche de antenoche le ocurrió el accidente de que estaba haciendo un guacheo y se corrió lo que llamamos aquí una pared o un respaldo y lo atropelló allí y murió, se puede decir que instantáneamente. En Marmato ocurre un tema muy grave desde el punto de vista ambiental, o sea, hay un manejo perverso en la parte alta, porque tenemos una minería de mediana escala subterránea que maneja buenos estándares, pero toda la minería que se realiza en este momento en la parte alta tiene muy malos estándares ambientales. Hay cosas que no son sostenibles en el tiempo. O sea, hay unas explotaciones que si en un momento determinado, digamos, se les dio pues como una licencia, yo pensaría que eso todo hay que reevaluarlo porque hay condiciones que no son sostenibles y las condiciones ambientales de Marmato son muy precarias.
Están sacando oro hace por lo menos 500 años y la pobreza de Marmato es escalofriante. La tragedia de Marmato, el subdesarrollo. Ya ahora los están tratando como un bagazo, ¿no? O sea, ya los exprimimos, ya les quitamos todo y ahora lárguense de aquí. Es un poco lo que le están diciendo a los habitantes de ese municipio y además sometidos a los vaivenes, ¿no? Entonces el mister llega, desbarata lo que hay con el cuento de que va a montar una casa nueva, después tampoco la hace, se larga, queda debiéndole plata a todo el mundo, a los trabajadores, a los proveedores del comercio, y así nadie dice nada. Eso es como la tierra de nadie. Y a ratos uno se siente como si estuviéramos en los días de la colonia, ¿no? Que se van, o de la conquista, que se van unos españoles con unos trabucos y unos perros bravos y unos machetes y barren con lo que había. Es decir, como que aquí no hubiera Estado, no hubiera legislación, no hubiera consideración de nada. Esa es la parte dramática de Marmato, como un ejemplo de cómo no deben ser las cosas en Colombia. La compañía no se ha ido, o sea, la compañía tiene unos derechos mineros y la Gobernación de Caldas le hace seguimiento a esos derechos mineros. El tema hoy de la compañía es que por la crisis mundial pues tiene unas dificultades financieras, ¿cierto? Entonces se plantearon algunas soluciones para tratar de reactivar el empleo básicamente en la zona, mientras ellos llegan y superan pues como esas dificultades. Entonces nos quieren sacar para ellos poder explotar a cielo abierto, que nosotros decimos que a cielo abierto no, porque entonces ¿qué van a hacer con esta comunidad? Para construir la mina a cielo abierto, cortan todos los árboles y raspan la capa vegetal dejando descubierta la roca que contiene oro. El agua de la lluvia lava la buena tierra empobreciendo los suelos. Contaminan y disminuyen los depósitos de agua que se encuentran debajo de la tierra. Entonces, las nacientes se secan, se merman y contaminan los ríos. La mina necesita mucha agua para sacar el oro. Una mina pequeña gasta 250.000 litros de agua por hora. Una familia campesina utiliza 30 litros de agua por día. Esto quiere decir que el agua que una familia utiliza por 20 años, la empresa minera la gasta en solo una hora. Los venenos utilizados en la minería como el cianuro contaminan el agua y el aire, provocando serias enfermedades. Los caldos que salen de una mina siguen contaminando por cientos y hasta por miles de años, porque se siguen formando sustancias venenosas. A esto se le llama drenaje ácido. Pero además aquí hay la pregunta del millón. Vamos a suponer que al final los marmateños acepten irse de allí. Son ellos los que tienen que resolver de primero. No es que llega un gringo y los saca a los gritos, con la policía trabajando para el gringo. ¿Cierto? Ellos también tienen derechos. O sea, el gringo o el extranjero, en este caso el canadiense, tiene sus derechos. Y él tiene derecho a aspirar a destruir ese pueblo. Pero lo que estamos peleando aquí es que los marmateños también tienen derechos. Y que esos derechos hay que hacerlos valer. Y que el primer derecho es a decir, yo no me quiero ir de aquí. Entonces, en esa confrontación de esos dos derechos, de esas dos aspiraciones, desde la transnacional y el de los marmateños, ¿dónde se pone el Estado colombiano? ¿Y por qué no les están ofreciendo, si se trata de que hay que desplazarlos, un pueblo de verdad? O sea, volverles a construir en algún sitio un pueblo de verdad, en condiciones urbanísticas. No, los están tirando como tirando hormigas a un plancito por ahí más abajo que llaman el llano. Unas casitas ahí súper pobres, pero eso ahí no hay una estrategia social a la gente, pero además se los están haciendo contra la voluntad de los marmateños, o por lo menos de muchos de los marmateños. Ahí habrá algunos que les parece que está bien, y esto debiera ser un debate nacional, porque esto es un problema de política, de estrategia. ¿Qué hacemos con este país? Todo mi oro, tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro, vestido de blanco entero y con acento extranjero, prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero, un tipo de que les hablo nunca más apareció, yo mi metal precioso y todo se lo llevó, ladrón te fuiste, con mi oro me dejaste, sin mi oro, ladrón te fuiste. Hace 2300 años, el actual departamento del Chocó estaba habitado por culturas indígenas relacionadas con los actuales pueblos cunas, emberas y guaunanas.
conformadas por cazadores y pescadores sedentarios, quienes se encontraban en una fase de producción agrícola. Durante los siglos XVI y XVII, los habitantes raptados en África por comerciantes portugueses y holandeses eran vendidos como esclavos a los españoles, quienes los obligaban a trabajar en la minería del oro en el territorio del Chocó, mientras que a los indígenas se les encomendaba la agricultura. Durante este periodo, ocurrieron 3 rebeliones de esclavos. Como consecuencia de estos levantamientos, se presenta en Colombia y en el Chocó en particular la construcción de palenques y el cimarronismo, es decir, esclavos que se autoliberan y crean sociedades en libertad. Y hay algo que el pueblo colombiano ha ocultado a través de la historia, porque nuestra etnia no ha podido escribir su propia historia. Y es que cuando se abolió la esclavitud en 1851, el esclavista le dijo al negro, a nuestra etnia, eres libre, pero tienes que abandonar mi hacienda, y nos arrojaron a este cinturón del Pacífico, a esta zona selvática, en esa época, 1851, inhóspita, malsana, sin ningún tipo de infraestructura. Entonces los blancos se quedaron con las carreteras en la región andina, se quedaron con las haciendas productivas, se quedaron con el poder político y económico de este país y nos arrojaron a una región en donde no había escuelas, no había universidades, no había acueductos. Ancestralmente el departamento del Chocó y el municipio de Condoto han venido siendo explotados. Desde la época de los años 20-30, la empresa minera Chocó Pacífico irrumpió en nuestro territorio. En aquellos tiempos explotaron nuestras tierras, se llevaron las riquezas del municipio de Condoto y gran parte del territorio chocuano. Y lo que la historia nos muestra hoy es que nunca un solo peso en impuestos se pagó al fisco, ni municipal, ni departamental, ni nacional. Mira, aquí estuvieron los gringos estuvieron aquí, hicieron lo que a ellos mejor les pareció hacer. Cuando ya ellos se dieron cuenta que el nivel de producción era equiparado con el nivel de los costos de producción, entonces entregaron la empresa. Con todo lo que sacó esta draga, al Chocó no le quedó nada. Miseria. Hoy la minería en el Chocó es un fracaso nacional, porque está fuera del control del Estado y de las comunidades locales. La explotación del mineral está en manos de particulares apoyados por capitales que provienen de grupos violentos, o por intereses de políticos corruptos que propician la evasión y la asignación fraudulenta de licencias de explotación. Por esto se evaden todas las obligaciones legítimas, incluso el pago de regalías al departamento. Según funcionarios de la gobernación, la evasión es del 94% en el Chocó. Llegué a hacer un estudio incluso, donde pudimos percatarnos, y así se lo dimos a conocer a Ingeominas, a través de los representantes que enviaron acá, de que entre enero y mayo, cuando únicamente habíamos recibido 576 millones de pesos, con el solo control que teníamos en el aeropuerto, de acuerdo al reporte de metal pesado en el aeropuerto para salir a su comercialización a Medellín, debimos haber recibido 7.000 millones de pesos en esos 5 primeros meses del año. Pero mira, la desproporción mayúscula, únicamente recibimos 576 millones de pesos. Eso indica que nosotros, a diciembre 31 del 2008, cuando recibimos 1.800 millones de pesos en regalía, verdaderamente debimos haber recibido una suma superior a los 12.000 millones de pesos. Este conjunto de personas que se mueven alrededor de la minería explotan el territorio departamental y los metales los declaran a nombre de otros municipios en otros departamentos de Colombia. Por oro y platino, la regalía para el departamento del Chocó no supera los 2.000 millones de pesos en el año. Debería recibir no menos de 30.000 millones. Que estos recursos son para recuperación de áreas degradadas. El año pasado nos asignaron 1.900 millones de pesos y los 1.900 millones de pesos están contemplados para recuperar, óigase bien, 450 hectáreas. Y la cantidad de máquinas que hay en este momento trabajando en el departamento, en un día de trabajo, logran dañar esas 450 hectáreas.
O sea que con lo que nosotros vamos a hacer para recuperar en varios años 450 hectáreas, que son los recursos de todo el año, esas retros en un día de trabajo las degradan. Y barriqueros son los que van atrás de la retro, recogiendo las migajas que es a la explotación con esta excavadora. Y desafortunadamente, haciendo esa actividad de recolectores de migajas, llega un caso como este y hay un fracaso. Soy una señora que estoy sola, no tengo marido, no tengo apoyo de nada. Soy muy pobrecita. Y viene uno acá a las minas a bregar, a conseguir algo y los hombres no les dejan hacer nada a las mujeres. Entonces ya siendo así, ustedes tienen que también ver por la vida de las mujeres, ¿sí o no? Las que estamos viudas, porque algunas las que estamos en viudas no tenemos marido, entonces estamos pasando trabajo para la comida. ¿Cómo le parece pues? Entonces necesitamos apoyo del gobierno para las que estamos solas. ¿Es así o no? Ah, bueno, ahí tienen pues. En este trabajo se corre mucho riesgo, hay mucho peligro. Uno a toda hora está expuesto a atender algún tipo de fracaso, porque usted ya ve cómo se trabaja esto sin ningún tipo de medida de seguridad, ¿sí? Entonces la gente pobre y humilde va con una batea de madera, un almocafre o a veces una barra para cavar del suelo o a veces recoger de lo que hay allí un poco de tierra, lavarla en una laguna de circulación que hay en el interior de la mina para ver si encuentra allí el granito de oro, lo echa en un recipiente, un totumo, y esta gente tiene escaso tiempo para ello. Aquí se presentó una luz de tierra, se vino un bloque encima de ellos, y entonces, como estaban en una área movediza con agua, el golpe de la tierra los postró allí y algunos se asfixiaron, no pudieron salir. Fallecieron 8 personas y en el día de hoy uno de los heridos también falleció, o sea, serían 9 personas. Es triste para nosotros que pronto la gente, por ir a conseguir algún gramo de oro para el sustento de sus familias, para no dejarlas morir de hambre, en vez de conseguir oro, lo que vayan a conseguir es la muerte. Una reacción de las comunidades ante tanto desacierto en la minería generó en el año 2000 la organización social local de afrodescendientes llamada Oro Verde, creada por y para las familias mineras tradicionales del Chocó, con el objeto de realizar una minería de baja escala, racional, respetuosa del medio ambiente y de sus trabajadores. El programa beneficia a 700 mineros artesanales y protege 4.500 hectáreas de bosque húmedo tropical en el Chocó, uno de los 25 ecosistemas más biodiversos del planeta. Acá lo más interesante es que en la mina artesanal todo va quedando otra vez bien relleno, no vamos dejando hueco. En esta mina no trabajan niños, todas las personas que trabajan acá son personas adultas. Los metales de la marca Oro Verde son vendidos en nichos de mercados verdes y justos, principalmente en Europa y Norteamérica, donde joyeros responsables pagan 15% por encima del precio del mercado. Los excedentes generados pertenecen a las comunidades y son reinvertidos según las decisiones comunitarias. No, en esta mina, como es una mina artesanal tradicional, no se utiliza químicos ni tóxicos. En esta mina artesanal son muy pocos los accidentes, porque la gente, como trabaja con mucho cuidado, con mucha práctica, entonces los accidentes son menos. Ellos a veces hacen la separación del metal con plantas natural, ¿sí? Como hojas de balso, malva,
escoba, todas esas plantas las utilizan así como para separar las aguas del metal. Esta experiencia socioeconómica del departamento del Chocó fue premiada en 2010 por la CID, Organización Internacional de Apoyo a Emprendedores para el Desarrollo Sostenible, avalada por las Naciones Unidas. Oro Verde fue reconocida por su enfoque innovador para revertir la degradación ambiental causada por la minería sin control y con maquinaria en los municipios de Tadó y Condoto y garantizar el bienestar de las comunidades. El problema de la explotación en las regiones auríferas de Barbacoas, Marmato, Tadó y Condoto es una paradoja, donde brilla mucho oro, que proyecta una sombra enorme de pobreza. En el pasado el metal fue utilizado racionalmente por los indígenas, pero desde la invasión europea ha sido sinónimo de frustración y desesperanza. El resultado común de la minería en estas regiones es que sus pobladores han atravesado procesos destructivos porque las principales minas son entregadas a extraños en detrimento de los habitantes locales, apoyándose en la complicidad del Estado y en grupos ilegales violentos. Normalmente el oro está asociado a explotaciones sin ningún control ambiental, técnico, sin ninguna financiación, sin ninguna condición de empresa. La gente sobrevive con el oro. Por ejemplo, en el caso del Chocó, la gente puede en un día recoger medio gramo, 1 gramo, lo vende y compra una panela y un pan y esa es la comida diaria. O puede encontrar 5, 6, 7 gramos. Además que normalmente alrededor de esa marginación o de esa marginalidad hay otros elementos de marginalidad como la prostitución, por ejemplo, el consumo de drogas, la delincuencia, porque, lo reitero, el Estado no le interesa mientras los funcionarios estatales y los miembros del establecimiento no estén derivando una ganancia de eso, no les interesa la explotación del oro. Por eso es que adecúan toda la legislación colombiana a las necesidades de las multinacionales. Las multinacionales en procesos de corrupción hacen partícipes a los funcionarios públicos de sus ganancias y por supuesto a miembros del establecimiento, y entonces el Estado sí entra, pero entra a provocar mucho más conflictos, entra a generar leyes que van en contra de los pequeños mineros, en contra de la industria nacional, a favor de las multinacionales, genera violencia porque crean grupos paramilitares que los posicionan en zonas de minería, lo que encadena una mayor violencia y mayor marginación. Cuando comienza la operación paramilitar en el sur de Bolívar, los paramilitares obligan a los pequeños mineros a venderles el oro a ellos, a precios bajos o si no sencillamente se los quitan. Y van y los declaran, cuando los venden, como si fueran de Córdoba. Hacen una declaración ficticia de producción de oro para que las regalías lleguen a los municipios que son políticamente manejados por los paramilitares y son los municipios que votan por los parapolíticos, que son los que aprueban las leyes que favorecen a las compañías multinacionales, que son las que han pagado a los paramilitares, ¿no? Es un círculo vicioso. Los gobiernos siempre han formulado proyectos engañosos y tranquilizadores, como si fueran alternativas de solución a estos problemas intolerables para las comunidades. Fundamentan su propaganda en la existencia de una supuesta vocación minera de la población para de esta manera atenuar la contundencia de una opinión pública objetiva y entonces proceder a otorgar condiciones favorables a las multinacionales. Por ejemplo, a ellas se les cobra apenas el 4% por concepto de regalías para el oro, monto muy bajo si se compara con el 12% que se cobra para la sal. Además, la legislación no permite aumentar las regalías a medida que aumenta el precio del oro en el mundo, en contraste a lo que ocurre en otros países. Además, en el año 2009 le pagaron al Estado 1.9 billones de pesos por regalías del oro, mientras que las exenciones fueron casi iguales, esto es, de 1.7 billones de pesos. El costo en sufrimiento humano y destrucción del ecosistema confirma la documentada paradoja. El oro es triste.
El oro es rico para los ricos, el oro es rico para las multinacionales, para el establecimiento, para los monopolios, porque ellos adecúan, como le digo, en 3 frentes. Primero, en el frente internacional, imposiciones al país. El segundo frente es la legislación interna, legislación totalmente favorable a ellos. El tercer frente es la violencia y quizás el cuarto frente es como el saqueo del recurso, es decir, llevarse el recurso fuera de la nación, en donde multiplican con joyería, con uso industrial del oro, pues multiplican la ganancia que han sacado en nuestro territorio, ¿no? El objetivo de las multinacionales es avasallar la verdadera vocación de las comunidades. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, en el departamento del Tolima, ilustra este método de posesión de las multinacionales de grandes extensiones de tierras ricas en oro, que antes eran territorios agrícolas y cuyos habitantes tenían el conocimiento para cultivarlas de manera eficiente. Una de las formas de llegar, y hablamos por ejemplo del caso en Cajamarca se da la noticia que hay oro en el 2007, pero esto hay que estudiarlo desde el 2003, cuando empieza una serie de detenciones masivas, cuando mataron a 3 líderes de la comunidad, cuando tanto el ejército como paramilitares han estado accionando en este territorio. Luego de esto llega una compra grande de territorio, después del desplazamiento compran territorio una multinacional. Esta multinacional después aparece como una de las grandes multinacionales, y esa es la Anglo Gold Ashanti. Aparece la noticia en el 2007, entonces nos damos cuenta de por qué estaba sucediendo todo esto. Siempre antes de que llegue una multinacional a un territorio, siempre hay violación a los derechos humanos, siempre hay detenciones masivas, o siempre hay un desplazamiento masivo, como es el caso de Cajamarca. Cajamarca es un territorio donde es campesino, y es meramente campesino agricultor. Entonces ahí lo que se ha visto es un cambio de producción, ya quieren que nos deje de ser campesino para convertirlo en un territorio minero. La minería en general, no solamente la minería del oro en este país, produce efectos muy graves, ¿no? Fundamentalmente porque los recursos que se producen de la explotación de ese recurso natural pasan a manos de las compañías multinacionales y no a manos de la población colombiana. Lo segundo, la violencia es de tal grado que, por ejemplo, el 35% de los municipios mineros, de los municipios colombianos son mineros o petroleros, y sobre el 35% de esos municipios ocurre el 87% del desplazamiento forzado. El 90% de los homicidios de afrodescendientes, el 89% de homicidios de indígenas, el 78% de homicidios de sindicalistas y una proporción similar de desaparecidos forzados. Ahora las fuentes de trabajo ofrecidas por la multinacional implican un grave cambio de la vocación popular agrícola hacia la minera, lo cual degrada las condiciones laborales y nos hace vulnerables ante la inminente dependencia alimenticia de Colombia de las grandes multinacionales de la agroindustria, puesto que en el futuro cercano tendremos que comprar sus productos. En el plan de desarrollo actual y en todo este proyecto de Colombia 2019 hasta toda la década, efectivamente han definido como un modelo de desarrollo, un modelo de nuevo minero, primario exportador, y pues Colombia han decidido que tiene vocación de exportación de bienes agrícolas, de agrocombustibles y de recursos naturales. Entonces, en esto pues, se ha buscado una sintonía muy grande con los requerimientos de las multinacionales para hacer grandes proyectos, y pues la verdad es que se ha presentado un salto impresionante. Por ejemplo, en materia de oro, solo con la Anglo Gold Ashanti pues se hicieron concesiones para exploración de más de 12 millones de hectáreas. El mapa es impresionante, ¿no? El mapa nacional que lo han hecho en los últimos 4 años a unas velocidades fantásticas, y para ubicarse ya en unas licencias mineras que están solicitando muy focalizadas la Anglo y sus socios. El problema territorial en Colombia es muy crítico.
Primero hay un despojo de 14 millones de hectáreas por la guerra desde el año 80 hasta la fecha. Y el gobierno con su política de tierra piensa reintegrar 2 millones de hectáreas. Pero ¿en qué condiciones? ¿Con qué garantías se les va a entregar esas tierras a los desplazados? ¿Y qué pasa con los otros 12 millones de hectáreas? ¿Para dónde van? ¿Dónde se van a quedar? Supongo que eso va para la agrocombustibles y van para la gran minería, porque esa ha sido la estrategia de la violencia, ese es el resultado de la violencia. Entonces la violencia hoy tiene un objetivo, que es apoderarse de la tierra, quedarse con ella, entregarla a las multinacionales y desde ahí comenzar a explotar y sacar ya lo poco que queda de la riqueza en Colombia y América Latina. Hay un discurso que pues, nos han vendido y que parece que justificaría todo, que es el discurso del progreso, del desarrollo. Entonces cualquiera que se opone porque establece derechos ambientales, porque plantea criterios de participación, derechos de las comunidades, porque dice que se van a destruir pueblos o que se van a destruir la producción de agua, entonces le dicen enemigo del desarrollo. Entonces aquí hay una legitimación del atropello a nombre del desarrollo. ¿Y cuál desarrollo? Es el desarrollo del modelo, de un modelo devastador, que yo creo que es lo que se está imponiendo, y un modelo de reparto del territorio, que yo creo que a costa de los derechos de las comunidades. El tema del oro tiene otro problema. El 80% de la producción del oro en el mundo va a joyería. Entonces una selva húmeda como la del Chocó, que tiene millones de años de evolución, yo no me la voy a tirar por hacerme un arete o un anillo. Eso no tiene ninguna presentación. Entonces es el costo de destruir una selva es un costo enorme que no me lo paga ni siquiera el mejor precio del oro en el mundo. No me lo va a pagar. Nosotros proponemos, no vamos a sacar más oro. El oro que hay en el planeta, por fuera del suelo, es suficiente para reciclarlo y hacer lo que quiera. Entonces, es literalmente lo que usted plantea, es una prioridad humana. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas. A 5 el saco, a 8 el barril. Vendo, 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 vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendido a la Coffee Petroleum Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde